Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro séptimo. Minea. Capítulo 1. Una vez salido de la villa, sin ser interrogado por los guardias, pues el río no está cerrado por la noche, me metí bajo el toldo para descansar mi cabeza fatigada. Los soldados del rey me habían despertado antes del alba, como ya he referido, y la jornada había sido rica en inquietudes e incidentes, hasta el punto que jamás había vivido otra parecida. Pero no encontraba todavía la paz, porque Minea se había desembarazado de la alfombra y se lavaba sacando agua del río, y las gotas que caían de su mano brillaban al claro de luna. Me miró con aire de reproche y sin sonreírme me dijo: «Me he ensuciado horriblemente siguiendo tus consejos y apesto a sangre, y no podré desembarazarme jamás de este olor, y todo por tu culpa. Y al llevarme envuelta en la alfombra, me has estrechado contra tu pecho más de lo necesario, de manera que no podía respirar». Pero yo estaba muy cansado, y estas palabras aumentaron todavía mi lasitud. Por esto ahogué un bostezo, diciendo: «Cállate, mujer maldita, porque al pensar en todo lo que me has hecho hacer, mi corazón se rebela. Y estoy dispuesto a arrojarte al río, donde podrás lavarte a tu antojo, porque sin ti estaría sentado al lado del rey de Babilonia, y los sacerdotes de la torre me enseñarían toda su ciencia, sin ocultarme nada, de manera que sería en breve el más eminente de todos los médicos del mundo. He perdido también, por culpa tuya, todos mis regalos de médico, y mi oro se ha fundido, y no me atrevo a utilizar mis tablillas de arcilla para retirar dinero en las cajas de los templos. Todo esto me ha ocurrido por causa tuya, y maldigo verdaderamente el día en que te vi, y cada año lo recordaré, cubriéndome con un saco de ceniza». Ella llevaba la mano hundida en la corriente al claro de luna, y el agua se hendía como plata líquida. Entonces me dijo con voz grave, pero sin mirarme: «Si es así, es mejor que salte al agua como deseas. Así te desembarazarás de mí». Se levantó para arrojarse al río, pero yo la agarré por el brazo y le dije: «Cesa de disparatar, porque si saltas al agua, todo lo que he hecho hoy habrá sido inútil, y sería el colmo de la tontería. En nombre de todos los dioses, déjame descansar un instante. Por favor, Minea, y no me molestes con tus caprichos, porque estoy muy cansado». Habiendo dicho estas palabras, me metí bajo la alfombra y me cubrí con ella, porque la noche era fresca, pese a que estuviésemos en primavera, y las cigüeñas gritasen en los juncales. Pero ella se deslizó, reptando bajo la alfombra, y dijo dulcemente: «Puesto que no puedo hacer nada más por ti, quiero calentarte con mi cuerpo, porque la noche es fría». Yo no tuve la fuerza de protestar, y me quedé dormido y pude descansar, porque su cuerpo era como una delgada estufa contra el mío. Al alba estábamos ya muy lejos de la villa, y los remeros murmuraron: «Nuestros hombros son como de madera, y nuestras espaldas están doloridas. ¿Quieres hacernos perecer con los remos en la mano, puesto que no vamos a apagar ningún incendio?» Pero yo endurecí mi corazón y les dije: «El que dejare de bogar sabrá el sabor de mi bastón, porque no nos detendremos hasta media jornada. Entonces podréis comer y beber, y cada uno de vosotros recibirá un trago de vino y dátiles, y os animará y os sinteréis ligeros como pájaros. Pero si refunfuñáis contra mí, soltaré contra vosotros todos los demonios de los infiernos, porque sabed que soy sacerdote y hechicero, y conozco numerosos diablos que adoran la carne humana.
Yo hablaba así para asustarlos, pero no me oyeron, porque el sol brillaba y dijeron: «Estás solo, y nosotros somos 10». Y uno de ellos intentó golpearme con su remo. Pero en aquel instante la jarra que llevaba a popa comenzó a resonar, porque Captá daba golpes y gritaba aullando con una voz aguda, y los remeros se pusieron pálidos de miedo, y echándose al agua uno tras otro, desaparecieron en la corriente. La barca comenzó a derivar e inclinarse, pero pude guiarla hacia la orilla, y eché el ancla. Minea salió del tenderete peinándose, y yo no tuve ya miedo de nada, porque era bella a mis ojos, y el sol brillaba, y las cigüeñas gritaban en los juncales. Fui hacia la jarra y rompí la arcilla, diciendo en voz alta: «Sal, sal, hombre que reposas aquí dentro». Captá salió de la jarra con los cabellos erizados y dirigió a su alrededor miradas de sorpresa. Jamás yo había visto un aspecto tan estupefacto. Gimió y dijo: «¿Qué farsa es esta? ¿Dónde estoy? ¿Y dónde está mi real corona y mis emblemas reales? ¿Por qué me veo desnudo y tengo frío? Mi cabeza está llena de avispas y mis miembros son de plomo, como si hubiese sido mordido por una serpiente venenosa. Andate con cuidado, Sinué, en gastarme bromas, porque con los reyes no se juega». Yo quería castigarlo por la arrogancia de la víspera, y por esto, fingiendo ignorancia, le dije: «No entiendo tus palabras, Captá, y estás seguramente todavía borracho, porque no te acuerdas de que ayer, antes de nuestra salida de Babilonia, bebiste demasiado vino y metiste tanto escándalo a bordo que los remeros te encerraron en esta jarra por miedo a que los hirieses. Hablabas sin cesar de un rey y de los jueces y no decías más que tonterías». Captá cerró los ojos y reflexionó un buen rato. Después dijo: «Oh, dueño mío, no quiero beber vino nunca más, porque el vino y el sueño me han arrastrado a aventuras que no podría contarte. Pero puedo, sin embargo, decirte que por la gracia del escarabajo me imaginaba ser rey y rendir justicia, y fui incluso al harén real y me divertí con una linda muchacha. Y tuve además muchas otras aventuras, pero no tengo ya fuerzas para pensar en ellas, porque me duele la cabeza, y serías bien misericordioso si me dieses el remedio que los borrachos de esta maldita Babilonia usan al día siguiente». Y entonces Captá vio a Minea y desapareció dentro de la jarra, diciendo con voz plañidera: «Oh, dueño mío, no estoy bien o sueño, porque creo ver allá a la muchacha que encontré en el real harén. Que el escarabajo me proteja, porque creo perder la razón». Se tocó su ojo tumefacto y comenzó a llorar tristemente. Pero Minea se acercó a la jarra y, agarrando la pelambrera de Captá, le sacó la cabeza fuera, diciendo: «Mírame, ¿soy yo la mujer con la cual te has divertido la noche pasada?». Captá le dirigió una mirada temerosa, cerró los ojos y dijo gimiendo: «Que los dioses de Egipto tengan piedad de mí y me perdonen haber adorado a los dioses extranjeros. Pero eres tú, y debes perdonarme, porque era un sueño». Minea se quitó la babucha y le dio golpes en la cara, diciendo: «He aquí tu castigo por tu sueño indecente, a fin de que sepas que ahora estás». Redoblaba sus gritos diciendo: «En verdad que no sé ya si duermo o estoy despierto, porque he sufrido el mismo castigo durante mi sueño, cuando esta espantosa mujer se ha arrojado sobre mí en el harén». Lo ayudé a salir de la jarra y le di un remedio amargo para purgarlo y le até una cuerda a la cintura
para sumergirlo a pesar de sus gritos, y lo dejé agitarse en el agua para disipar su borrachera de vino y adormidera. Cuando lo saqué del agua, lo perdoné y le dije: que sea esto una lección por tu desvergüenza conmigo, que soy tu dueño, pero debes saber que cuanto has soñado es verdad, y sin mí reposarías ahora en esta jarra al lado de los demás falsos reyes. Y le conté lo ocurrido, pero tuve que repetírselo varias veces para que se convenciera. Para terminar, dije: nuestra vida está en peligro, y no tengo ganas de reír, porque tan cierto como estamos en esta barca que colgaremos de las murallas de la villa, con la cabeza abajo, si el rey nos echa la garra, y podrá infligirnos suplicios peores todavía. Pero toda buena idea es preciosa. Por esto, toda buena idea es preciosa, puesto que nuestros remeros han desaparecido, y eres tú, Captá, quien tiene que encontrar un medio de llevarnos sanos y salvos hasta el país de Mitanni. Captá se rascó la cabeza y reflexionó largo rato. Después dijo: si he comprendido bien tus palabras, todo lo que me ha ocurrido es verdad, y no he soñado, y el vino no me ha jugado una mala pasada. Por esto, esta jornada es feliz, porque puedo beber vino sin preocupaciones para aclararme las ideas, cuando creía ya que nunca más podría saborear este néctar. Y con estas palabras se metió bajo el tenderete, rompió el sello de una de las jarras y bebió largamente, alabando a todos los dioses de Egipto y de Babilonia, cuyos nombres citaba, y alabando también a los dioses desconocidos, cuyos nombres ignoraba. A cada nombre de Dios levantaba la jarra y finalmente se desplomó sobre la alfombra y comenzó a roncar con una voz sorda como un hipopótamo. Yo estaba tan furioso por su conducta que me disponía a arrojarlo al agua, cuando Minea dijo: este Captá tiene razón, porque a cada día le basta su pena. ¿Por qué no beber vino para alegrarnos en este rincón al que la corriente nos ha traído? Porque la campiña es bella, y los cañaverales nos dan sombra, y las cigüeñas gritan en los juncales. Veo también los patos volar con el cuello tendido para ir a construir sus nidos. El agua brilla verde y amarilla bajo el sol, y mi corazón se siente ligero como un pájaro liberado de su cautiverio. Estas palabras me parecieron sensatas, y le dije: puesto que los dos estáis locos, ¿por qué no lo estaría yo también? Porque, en verdad, me da igual que mi piel se seque mañana, en las murallas o dentro de 10 años, porque todo está escrito en las estrellas desde antes de nuestro nacimiento, como me lo han enseñado los sacerdotes de la torre. El sol brilla deliciosamente, y el trigo verdea en las riberas. Por esto, quiero nadar en el río y coger peces con la mano, como en mi infancia, porque este día es tan bueno como otro. Y nadamos en el río, y el sol secó nuestras ropas, y después bebimos y comimos. Y Minea ofreció una libación a su dios, y bailó delante de mí en la barca, de manera que yo me quedé sin aliento. Y por esto le dije: una sola vez en mi vida he llamado a una mujer mi hermana, pero sus brazos fueron para mí como un horno ardiente, y su cuerpo era como un desierto árido. Por esto te suplico, Minea, líbrame del sortilegio en que me tienen sujeto tus miembros, y no me mires con estos ojos que son como el claro de luna en el espejo del río, porque de lo contrario te llamaría mi hermana, y también tú me llevarías por el camino del crimen y de la muerte, como aquella maldita mujer.
Minea me miró con aire sorprendido y dijo: «Has frecuentado verdaderamente extrañas mujeres, Sinué. Sinué, para hablar conmigo de esta forma. Pero quizás en tu país las mujeres son así. Pero no tengo la menor intención de seducirte, como pareces temer. En efecto, mi Dios me ha prohibido entregarme a ningún hombre, y si lo hago, tendría que morir». Cogió mi cabeza entre sus manos y la puso sobre sus rodillas, y acariciándome el cabello y las mejillas, dijo: «Eres verdaderamente malvado para hablar de esta forma de las mujeres, porque si bien las hay que envenenan los pozos, otras son como un manantial en el desierto, o el rocío sobre un prado seco. Pero pese a que tu cabeza sea espesa y limitada, y que tus cabellos sean negros y recios, tengo con gusto tu cabeza sobre mis rodillas, porque en ti, en tus brazos y en tus ojos, se oculta una fuerza que me gusta deliciosamente. Por esto estoy desconsolada, por no poder entregarme a ti como lo deseas. Y estoy desconsolada no solamente por ti, sino también por mí. Si esta confesión impúdica puede alegrarte». El agua corría verde y amarilla a ambos lados de la barca, y yo tenía cogidas las manos de Minea, que eran firmes y bellas. Como un ahogado me agarraba a sus manos y contemplaba sus ojos, que eran como un claro de luna sobre el río, cálidos como una caricia, y le dije: «Minea, hermana mía, en el mundo hay muchos dioses, y cada país posee el suyo. El número de dioses es infinito, y yo estoy saciado de todos los dioses que los hombres inventan solo por temor, según lo creo. Por esto debes renunciar a tu Dios, porque sus exigencias son crueles e inútiles, y sobre todo crueles hoy. Yo te llevaré a un país al que no alcance el poderío de tu Dios. Aunque tuviéramos que ir al fin del mundo y comer hierba y pescado seco en el país de los bárbaros, y pasar las noches en los cañaverales hasta el fin de nuestros días». Pero ella apartó la mirada y dijo: «A donde quiera que vaya, el poder de mi Dios me alcanza, y deberé morir si me doy a un hombre. Hoy, al mirarte, creo que quizá mi Dios es cruel y exige un vano sacrificio, pero no puedo hacer nada. Y mañana todo será diferente cuando estés cansado de mí y me olvides, porque los hombres sois así». En mí todo ardía por ella, como si mi cuerpo hubiese sido un montón de cañas abrasadas por el sol y bruscamente encendidas por una tea. Tus palabras son vanos pretextos, y solo quieres atormentarme, como es costumbre en las mujeres, para gozar de mis penas. Pero ella retiró su mano y, dirigiéndome una mirada de reproche, dijo: «No soy una mujer ignorante, porque hablo, además de mi lengua materna, la de Babilonia y la tuya, y sé escribir mi nombre de 3 maneras diferentes, tanto sobre la arcilla como en el papiro. He visitado también muchas grandes villas, y he ido hasta Egipto por mi Dios, y he danzado delante de numerosos espectadores que han admirado mi arte hasta el día en que los mercaderes me raptaron, cuando naufragó nuestro barco. Sé que los hombres y las mujeres son iguales en todos los países, a pesar de la diferencia de su color y su lengua, pero adoran dioses diferentes. Sé también que la gente culta es igual en todos los países, y que difieren poco en ideas y costumbres, pero se alegran el corazón con vino, y en el fondo no creen ya en los dioses, porque así ha sido siempre, y vale estar seguro.
sé todo esto, pero desde mi infancia he sido criada en el ambiente del dios, y habiendo sido iniciada en todos los ritos secretos de su culto, ninguna potencia ni ninguna magia pueden separarme de mi Dios. Si hubieses bailado también delante de los toros y saltado al bailar por entre sus cuernos afilados, tocando con el pie el hocico mugiente del animal, ¿acaso pudieses comprenderme? Pero me parece que no has visto nunca muchachas ni muchachos danzar delante de los toros. He oído hablar de ello, dije, y sé también que se ha practicado estos juegos en el bajo país, pero pensaba que era para divertir al pueblo. Sin embargo, hubiera debido adivinar que los dioses estaban por algo. También en Egipto se adora un toro que lleva las marcas del dios, y nace solamente una vez por generación. Pero no he oído nunca decir que se haya saltado sobre su nuca ni bailado delante de él, lo cual hubiera sido una profanación. Pero considero inaudito que tengas que reservar tu virginidad para los toros, pese a que sepa que en los ritos secretos de Siria, los sacerdotes sacrificaban a los machos cabríos chiquillas vírgenes elegidas entre el pueblo. Me largó 2 bofetadas ardientes, y sus ojos brillaron en la noche como los de un gato montés, y gritó: «Tus palabras me demuestran que no hay diferencia entre un hombre y un macho cabrío, y tus pensamientos giran solamente alrededor de las cuestiones carnales. De manera que una cabra podría satisfacer tu pasión lo mismo que una mujer. Vete al diablo, y deja ya de atormentarme con tus celos, porque hablas de cosas de las que entiendes tanto como un cerdo de dinero». Sus palabras eran perversas, y las mejillas me escocían, y así me calmé y me retiré a la parte posterior de la barca. Para matar el tiempo, comencé a limpiar mis instrumentos y pesar los remedios. Sentada a proa, Minea golpeaba nerviosamente con el pie el fondo de la barca. Después, al cabo de un instante, se desnudó y se untó de aceite antes de ponerse a bailar, y lo hacía con tanto ardor que la barca oscilaba. Yo la observaba a hurtadillas, porque su habilidad era grande e increíble. Tendía sin esfuerzo el cuerpo como un arco, sosteniéndose sobre las manos. Todos los músculos del cuerpo vibraban bajo la piel reluciente de aceite, y sus cabellos flotaban sobre la cabeza, porque esta danza exigía una gran fuerza, y no había visto jamás nada parecido, a pesar de que hubiese admirado en muchas casas de placer el talento de las danzarinas. Mientras la miraba, la cólera iba fundiéndose en mi corazón, y no pensaba ya en las pérdidas que había sufrido al raptar a aquella criatura caprichosa e ingrata del gineceo real. Me decía también que había estado dispuesta a quitarse la vida para conservar la virginidad, y comprendí que obraba mal, y cobardemente, exigiéndole lo que no podía darme. Agotada por la danza, con el cuerpo lleno de sudor y los miembros deshechos de fatiga, se dio masaje y se bañó en el río. Después volvió a vestirse, se cubrió la cabeza y la oí llorar. Entonces olvidé mis instrumentos y mis remedios, y corrí hacia ella, tocándole suavemente la espalda, y le dije: ¿Estás enferma? No me respondió. Rechazó bruscamente la mano y redobló su llanto. Me senté a su lado con el corazón henchido de dolor y le dije: Minea, hermana mía, deja de llorar, porque en verdad no puedo pensar ya en tomarte, ni aunque me lo pidieses, pues quiero evitarte pena y dolor. No temo ni la pena ni el dolor, como piensas, imbécil. No lloro por causa tuya, sino por mi destino que me ha separado de mi Dios
haciéndome débil como un trapo mojado, hasta el punto que la mirada de un hombre basta para turbarme. Al decir estas palabras, no me miraba. Le tomé las manos, que no me retiró. Después volvió la cabeza hacia mí y dijo: Sinué, el egipcio, soy verdaderamente ingrata e irritante a tus ojos, pero no puedo hacer nada, porque no me conozco ya. Te hablaría más de mi Dios, a fin de que me comprendieses mejor, pero está prohibido decir nada de él a los profanos. Debes saber, sin embargo, que es un Dios del mar, que vive en una gruta oscura, y que nadie se ha enterado en ella, se ha entrado en ella. Y que nadie, si ha entrado en ella, ha vuelto a salir jamás. Pero en ella se vive eternamente con él. Algunos dicen que tiene la forma de un toro, aunque viva en el mar, y por esto nos enseñan a bailar delante de un toro. Otros pretenden que es como un hombre con cabeza de toro, pero creo que es una leyenda. Lo único que sé es que cada año se echan en suerte 12 iniciados que pueden entrar en la gruta, uno a cada plenilunio, y es la felicidad más grande para un iniciado. La suerte me había designado, pero antes de que me tocase el turno, mi navío naufragó, como te he dicho, y unos mercaderes me vendieron como esclava en el mercado de Babilonia. Durante mi juventud he soñado las maravillosas alas del Dios, el hecho divino y la vida eterna, porque después de haber permanecido un mes con el Dios, la iniciada puede regresar a su casa si lo quiere, pero no ha vuelto todavía ninguna. Por esto creo que la vida terrenal no ofrece atractivo alguno a la que ha conocido al Dios. Mientras hablaba, una sombra parecía velar el sol, y todo se volvió lívido a mis ojos, y me puse a temblar, porque comprendía que Minea no era para mí. Su relato era parecido al de todos los sacerdotes de los países del mundo, pero ella creía, y esto la separaba de mí para siempre. Y yo no quería quebrantar su fe ni causarle pena, pero le calentaba las manos y finalmente le dije: Comprendo que desees volver a tu Dios. Por esto te llevaré a Creta, porque ahora conozco que eres cretense. Lo había presentido cuando me habías hablado del toro, pero ahora lo sé seguro, puesto que tu Dios habita en una mansión tenebrosa, y los mercaderes y navegantes me habían hablado de ello en Cimira, pero hasta ahora no los había creído. Tengo que regresar, ya lo sabes, porque en ninguna parte hallaría la paz. Y sin embargo, Sinué, cada día que paso contigo y cada vez que te veo, mi corazón se regocija. No porque me hayas salvado del peligro, sino porque no hay nadie como tú para mí, y ya no entraré con alegría en la mansión del Dios, sino con el corazón lleno de pena. Si me lo permiten, volveré a salir para reunirme contigo, pero es poco probable, porque nadie ha regresado todavía. Sin embargo, nuestra vida es breve, y del mañana nada se sabe, como dices tú. Por esto, Sinué, gocemos de cada día. Gocemos de los ánades que vuelan sobre nuestras cabezas, batiendo las alas. Gocemos del río y sus cañaverales, de la comida y del vino, sin pensar en el porvenir. Ocultos entre los cañaverales, comimos, y el porvenir estaba lejos de nosotros. Minea bajó la cabeza y me acarició el rostro con sus cabellos y me sonrió. Y después de haber bebido vino, tomó mis labios con sus labios húmedos. Y el dolor que me causaba en el corazón me era delicioso. Más delicioso quizá que si la hubiese violentado.
Capítulo 2. A la caída de la tarde, Captá se despertó frotándose los ojos y dijo: «Por el escarabajo», y sin olvidar a Amón, que mi cabeza no es ya como yunque en la forja, y me siento reconciliado con el mundo a condición de que pueda comer, porque tengo la impresión de tener en el estómago algunos leones en ayunas. Sin pedirnos permiso, se asoció a nuestra comida y se tragó algunos pájaros cocidos en un recipiente de arcilla, escupiendo los huesos al río. Pero al volver a verlo, recordé nuestra situación, que era espantosa, y le dije: «Mochuelo borracho, hubieras debido ayudarnos con tus consejos y sacarnos de apuros a fin de que dentro de poco no pendamos los tres boca abajo de las murallas. Y en lugar de esto te has emborrachado para revolcarte como un cerdo por el fango. Dinos pronto qué podemos hacer, porque seguramente los soldados del rey están ya buscándonos». Pero Captá no se atolondró y dijo: «Había creído comprender que el rey no te espera antes de 30 días, y que te arrojaría a bastonazos si aparecías antes de la expiración de este plazo. Por esto, a mi juicio, no hay prisa. Pero si los portadores han denunciado tu huida, o si los eunucos han enredado las cosas en el harén, todos nuestros esfuerzos serán inútiles. Pero conservo confianza en el escarabajo, y a mi juicio has hecho mal en darme este brebaje de adormidera que me ha puesto la cabeza como si un sastre me hubiese picado con su aguja. Porque si no hubieses precipitado de esta forma las cosas, Burraburiash hubiera podido ahogarse con un hueso, o caer y romperse la nuca, de manera que yo sería ahora rey de Babilonia y dueño de los 4 continentes, y no tendríamos nada que temer. Tal es mi fe en el escarabajo, que te perdona. Sin embargo, porque eres mi dueño y no has podido obrar mejor. Y te perdono también haberme encerrado en una jarra de arcilla donde a poco me ahogo, lo cual es una ofensa a mi dignidad. Pero, a mi juicio, lo más urgente era curarme la cabeza, a fin de poder darte buenos consejos, porque esta mañana hubieras podido sacarlos mejor de una raíz podrida que de mi cabeza. En cambio, en este momento, estoy dispuesto a poner a tu disposición todo mi ingenio, porque sé muy bien que sin mí serías como un cordero descarriado que llora a su madre». Puse fin a sus sempiternas charlas preguntándole qué podíamos hacer para salir de Babilonia. Se rascó la cabeza y dijo: «En verdad que nuestra barca es demasiado grande para que entre los 3 podamos hacerla remontar la corriente, y además los remos me estropean las manos. Por esto debemos bajar a tierra y robar 2 asnos donde cargar nuestros equipajes. Para no llamar la atención, nos vestiremos pobremente y regatearemos en las posadas y en los pueblos, y ocultarás que eres médico. Seremos una compañía de cómicos ambulantes que divierte a la gente por las noches en las eras de los pueblos, porque nadie maltrata a los cómicos y los bandoleros los juzgan indignos de ser saqueados. Tú leerás el porvenir en el aceite, como has aprendido a hacerlo, y yo contaré leyendas graciosas como las conozco hasta el infinito, y Minea puede ganar su pan bailando. Pero debemos partir enseguida, y si los remeros tratan de mandar a los guardias en nuestra persecución, creo que nadie los creerá, porque hablarán de diablos desencadenados en jarras funerarias y de prodigios espantosos, de manera que los soldados y los jueces los mandarán al templo sin tomarse la molestia de escuchar sus extravagancias. La tarde caía, de manera que había que darse prisa, porque Captá tenía seguramente razón al creer que los remeros dominarían su miedo
e intentarían recuperar su barca. Y eran 10 contra nosotros. Por esto nos untamos con el aceite de los remeros y ensuciamos de barro nuestras ropas. Después nos repartimos el oro y la plata, ocultándolo en nuestros cinturones. En cuanto a mi caja de médico, no quería abandonarla, y la envolví en una alfombra que Kaptá tuvo que cargar sobre sus hombros pese a sus protestas. Abandonamos la barca en los cañaverales con comida abundante y 2 jarras de vino, de manera que Kaptá pensaba que los remeros se contentarían con emborracharse sin preocuparse de perseguirnos. Una vez serenos, si se les ocurría dirigirse a los jueces, serían incapaces de explicar lo ocurrido. Así, salimos hacia las tierras cultivadas y alcanzamos la ruta de las caravanas, que seguimos durante toda la noche. Y Kaptá blasfemaba a causa del paquete, que le aplastaba la nuca. Al alba, llegamos a un poblado donde los habitantes nos recibieron bien y nos admiraron porque habíamos osado caminar toda la noche sin miedo a los diablos. Nos dieron papillas de leche, nos vendieron 2 asnos y celebraron nuestra marcha, porque eran gente simple que no había visto dinero sellado desde hacía 2 meses, pues pagaban sus impuestos en trigo y ganado, y vivían en cabañas de arcilla con sus animales. Así, día tras día, avanzamos por los caminos de Babilonia, cruzándonos con mercaderes y apartándonos delante de las literas de los ricos. El sol tostaba nuestra piel, y las ropas se iban haciendo andrajos, y dábamos representaciones en las eras de tierra apretada. Yo vertía el aceite en el agua y pronosticaba buenas cosechas y días felices, hijos varones y matrimonios ventajosos, porque sentía piedad de su miseria y no quería anunciarles desgracias. Me creían y se regocijaban, pero si les hubiese dicho la verdad, les hubiera pronosticado preceptores crueles, bastonazos y jueces inicuos, el hambre, los años de miseria, fiebres durante la crecida del río, la langosta y los mosquitos, la sequía ardiente y el agua podrida en verano, el trabajo penoso y tras el trabajo la muerte, porque esta era su vida. Kaptá les contaba leyendas de magos y princesas y de países extranjeros donde la gente se paseaba con la cabeza bajo el brazo y se transformaba en lobos una vez al año, y la gente lo creía, lo respetaba y nos colmaba de vituallas. Minea bailaba delante de ellos, a fin de conservar su ligereza y su arte para su dios, y la admiraban diciendo: «No hemos visto nunca nada parecido». Este viaje me fue muy útil, y aprendí a ver que los pobres no son más caritativos que los ricos, porque creyéndonos pobres nos daban leche cuajada y pescado seco, sin reclamar nada a cambio, por pura bondad. Mi corazón se compadecía de aquellos desgraciados a causa de su simplicidad, y no podía evitar cuidar a los enfermos, abrirles sus abscesos y limpiar sus ojos, que hubieran perdido la vista sin mis cuidados, y no pedía regalos a cambio de ello. Pero no podría decir por qué obraba así, aun a riesgo de hacernos reconocer. ¿Acaso mi corazón se sintiese enternecido a causa de Minea, a quien veía todos los días, y cuya juventud calentaba mi cuerpo todas las noches en las eras que olían a paja y a estiércol? Quizá tratase de esta forma de hacerme propicios a los dioses por mis buenas obras. Pero podía ser también que quisiera practicar mi arte para no perder mi habilidad manual y la precisión de mis ojos en el examen de mis enfermos. Porque cuanto más he vivido, más he comprobado que haga lo que haga el hombre, obra por muchas causas que él ignora sin saber
los móviles que lo empujan. Por esto, todos los actos de los hombres son como polvo a mis pies, mientras no sé de ellos el objeto y la intención. Durante el viaje, nuestras pruebas fueron numerosas, y mis manos se endurecieron, y mis pies se curtieron. El sol me secó el rostro y el polvo me cegó. Pero a pesar de todo, pensándolo después, este viaje por las rutas polvorientas de Babilonia fue bello, y no puedo olvidarlo. Y daría mucho por poder volver a empezar tan joven, tan infatigable y tan curioso, como cuando Minea caminaba a mi lado, con los ojos brillantes como un claro de luna sobre el río. La muerte nos acompañó constantemente como una sombra, y no hubiera sido dulce si hubiésemos caído en manos del rey. Pero en aquellos tiempos lejanos no pensaba ni temía la muerte, pese a que la vida me fuese cara desde que tenía a Minea a mi lado, y la veía danzar sobre las eras regadas a fin de evitar el polvo. Ella me hacía olvidar la vergüenza y los crímenes de mi juventud. Y cada mañana, al despertarme, el balido de los corderos, me sentía el corazón ligero como un pájaro, mientras veía el sol levantarse y navegar como una barca dorada por el firmamento azulado por la noche. Acabamos llegando a las regiones fronterizas que habían sido saqueadas, pero los pastores, tomándonos por pobres, nos guiaron hacia el país de Mitanni, evitando los guardias de los dos reinos. Llegados a una villa, entramos en los almacenes para comprar vestidos, y nos lavamos y vestimos, según nuestro rango, para hospedarnos en una hostería de nobles. Como quedaba poco oro, estuve algún tiempo allí ejerciendo mi arte, y tuve muchos clientes, y practiqué muchas curaciones, porque los habitantes de Mitanni eran curiosos y aficionados a todo lo nuevo. Minea suscitaba también la curiosidad por su belleza, y me ofrecieron a menudo comprármela. Captá se consolaba de sus penas y engordaba, y encontró muchas mujeres que fueron amables con él a causa de sus historias. Después de haber bebido en las casas de placer, contaba su jornada como rey de Babilonia, y la gente se reía, y golpeándose los muslos, exclamaba: «Jamás hemos oído a un embustero semejante. Su lengua es larga y rápida como un río». Así pasaron los días, hasta el momento en que Minea comenzó a mirarme de una manera inquieta y a llorar por la noche. Finalmente le dije: «Sé que echas de menos tu Dios y tu país, y que nos espera un largo viaje, pero por razones que no te puedo exponer, debo ir primero al país de Cati, donde viven los hititas». Después de haber interrogado a los mercaderes, los viajeros y los hoteleros, he recogido muchos informes que son a menudo contradictorios, pero creo que desde el país de Cati podremos embarcar para Creta, y si lo quieres, te llevaré a la costa de Siria, de donde parten cada semana los barcos para Creta. Pero me he enterado de que en breve saldrá una embajada para llevar el tributo anual de los mitaninos al rey de los hititas, y con ella podremos viajar en seguridad, y ver y conocer muchas cosas que ignoramos. Y esta ocasión no se me volverá a presentar hasta dentro de un año. No quiero, sin embargo, imponerte una decisión. Tómala tú misma. En mi corazón yo sabía que mentía, porque mi proyecto de visitar el país de los Cati no estaba inspirado más que en el deseo de conservarla el mayor tiempo posible a mi lado, antes de verme obligado a entregarla a su Dios. Pero ella me dijo: «¿Quién soy yo para perturbar tus proyectos? Te acompañaré con gusto a donde vayas,
puesto que me has prometido llevarme a mi país. Sé también que en la costa, en el país de los hititas, las muchachas y los adolescentes sueñan bailar delante de los toros, de manera que no debe de estar alejado de Creta. Y tendré también ocasión de entrenarme un poco, porque desde hace más de un año que no he bailado delante de ningún toro, y temo que me atraviesen con sus cuernos si tengo que bailar en Creta sin haberme ejercitado. Yo le dije: nada sé de estos toros, pero debo decirte que según todos los informes, los hititas son un pueblo cruel, de manera que durante el viaje nos amenazarán muchos peligros, y aún la muerte. Por esto, harías mejor en esperarnos en Mitani, y te dejaré suficiente oro para vivir convenientemente. Pero ella dijo: Sinué, tus palabras son estúpidas. A donde vayas te seguiré. Y si la muerte nos sorprende, estaré contrariada por ti, no por mí. Así fue como decidí unirme a la embajada real como médico para llegar con seguridad al país de los Cati. Pero al oír esto, Captá comenzó a lanzar maldiciones y a invocar a todos los dioses, diciendo: apenas acabamos de escapar a un peligro de muerte, cuando ya mi dueño quiere meterse en otra aventura peligrosa. Todo el mundo sabe que los hititas son como bestias feroces que se alimentan de carne humana, y sacan los ojos a los extranjeros para hacerles dar vueltas a sus pesadas muelas. Los dioses han castigado a mi dueño con la locura. Y tú también, Minea, estás loca, puesto que tomas su partido, y valdría más atar a nuestro dueño con cuerdas y encerrarlo en una habitación y ponerle sanguijuelas en los tobillos para que se calme. ¡Por el escarabajo! He encontrado apenas mi pobre barriga y ya hay que volver a empezar sin motivo un nuevo viaje penoso. Maldito sea el día en que nací para sufrir los caprichos de un amo insensato. De nuevo, tuve que darle de bastonazos para calmarlo. Sea como deseas, dije. Te mandaré a Simira con unos mercaderes y pagaré tu viaje. Cuida de mi casa hasta mi regreso, porque en verdad estoy harto de tus continuas lamentaciones. Pero de nuevo se excitó y dijo: ¿crees acaso posible que deje a mi dueño ir solo al país de los Cati? Sería como meter a un cordero recién nacido en una perrera, y mi corazón no cesaría de reprocharse un crimen parecido. Por esto te ruego que me contestes francamente a una pregunta. ¿Vamos al país de los Cati por mar? Le dije que, a mi modo de entender, no había mar entre Mitani y el país de los Cati, pese a que los informes fuesen inciertos, pero que el viaje sería probablemente largo. Y respondió: que mi escarabajo sea bendito, porque si hubiese habido que ir por mar, no hubiera podido acompañarte, ya que lo he jurado a los dioses por razones demasiado largas de explicar, y no puedo poner nunca más los pies en un navío, ni aun por ti, ni por esta arrogante Minea que habla y se comporta como un muchacho. Podría romper este juramento hecho a los dioses, cuyos nombres puedo enumerarte si lo deseas. Y habiendo hablado así, preparó los efectos para el viaje, y yo confié en él, porque era más experto que yo.